comunicación telefónica con María Laura Salinas, ¿sí? Docente, profesora en historia, doctora, licenciada. Bueno, la saludamos, una amiga ya de la casa que de vez en cuando, cuando tiene un tiempito, charlamos con ella. Así que, buen día, Laura, ¿cómo estás? Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Y un saludo para toda tu audiencia. Bueno, bien, bien y vos, ¿sí? Después de un tiempo nos Todo volvemos a bien, sí. comunicar. Sí, me encanta conversar con ustedes y charlar un poco de las novedades que hay en el ámbito de la historia en nuestra provincia. Bueno, hablando de esto, hoy es feriado, pero además comienzan las vacaciones, bueno, vacaciones entre comillas, ¿no, Laura? Porque para los docentes vacaciones, digamos Sí, que bueno, terminás haciendo más cosas que cuando trabajás. así es. Viste que siempre decimos, bueno, vamos a esperar las vacaciones y no viajamos o no hacemos otras cosas para ponernos al día con cosas que nos quedaron pendientes, ¿no? Entonces ya Claro. estamos programando a ver qué hacemos en las vacaciones para ponernos al día con lo que dejamos atrasado. Pero bueno, también hay que descansar un poco porque, bueno, esto de la virtualidad también nos cansa bastante, Ujú. así que creo que tiene que ser un momento de descanso también para todos los que hemos trabajado arduamente en esta primera etapa del año. ¿Y ustedes en la facultad, Laura, volvieron ya a trabajar desde la presencialidad o todo virtual? No, todo virtual. Ujú. Todo este primer cuatrimestre siguió Sí, de la misma manera, un poco más organizados ya, porque claro, el año pasado nos había agarrado todo de repente, claro, pero desprevenido. ahora creo que ya todos los docentes fuimos organizándonos Ujú. mejor, pensando en nuevas estrategias para comunicar bueno, todo lo que significa la enseñanza de cada materia, de cada espacio en la virtualidad, ¿no? Claro. Por supuesto, añorando la presencialidad, que es lo que estamos esperando, ¿no? No sé qué pasará en el segundo cuatrimestre. Hay noticias diversas, Sí. pero bueno, esperemos. Lo bueno es que ya estamos vacunados, la mayoría de Ujú. la población se está vacunando, incluso los jóvenes también. La universidad favoreció a la vacunación de los jóvenes, así que bueno, estamos todos medio preparados para seguir enfrentando y conviviendo con esta Sí, situación, ¿no? hay buenas expectativas. Después habrá que ver cómo se termina desencadenando todo, ¿no? Totalmente. O sea, hubo un paso importante, ¿no? Con esto Ujú. de la vacunación. Así que veremos a ver cómo continuamos. Laura, hablando de las actividades, recién mencionaste, ¿no? Muchísimas actividades por las cuales ustedes están trabajando y llevando adelante. Contanos algunas que tienen que ver con lo Bueno, que hicieron y otras que vienen. sí, hay perspectivas interesantes para el segundo cuatrimestre Ujú. con una serie de actividades virtuales Sí. que se habían pensado como presenciales, pero bueno, la situación ha hecho que todo sea virtual. Y Ujú. también eso favorece a que gente de distintos territorios, lugares, provincias, puedan conectarse, incluso de países lejanos, ¿no? Ujú. Que participen en distintas actividades. En primer lugar, quiero comentar, sobre todo para los historiadores e interesados en la historia del interior, Sí. que hay un congreso que organiza la Junta de Estudios Históricos del Chaco con la localidad de Fontana, Ujú. que es el Congreso de Historia del Chaco y sus pueblos, que es un congreso que ya va por su cuarta edición. Se suspendió el año pasado porque se quería hacerlo presencial y se buscaron todas las posibilidades, pero no podemos arriesgarnos a juntar 200 o 300 personas Claro. en un evento, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, se va a hacer nomás de manera virtual el 2 y el 3 de septiembre. Ujú. Entonces los invito porque seguramente podrán ingresar a las plataformas o bien verlo por las transmisiones virtuales que va a haber. Pero bueno, la idea es convocar a todos los historiadores de la región, sean historiadores porque se han formado, preparado o que también Ujú. tengan algún tipo de investigaciones que hayan realizado sobre Sí. el Chaco y sus pueblos, a que presenten trabajo. En la página de Facebook de la Junta, Junta Historia del Chaco, están todas las noticias sobre cómo inscribirse, bueno, qué tipo de trabajos presentar, así que los invito sobre todo a los alumnos de los institutos terciarios que a lo mejor tienen sus investigaciones o a las personas que también han incursionado en Ujú. rescatar historias locales, de personajes, de instituciones, bueno, de todo lo que pueden investigar, los invitamos a participar especialmente de ese evento.
Claro, como vos decís, María Laura, nos falta prácticamente nada ya. Y no, porque es en septiembre y bueno, yo no recuerdo bien ahora la fecha de entrega de los resúmenes, pero por lo menos hay que enviar un resumen para armar luego el programa y ver cómo se organiza después toda la exposición virtual, ¿no? Pero se estuvo retrasando un poco toda la información porque se quería hacer presencial, Sí. pero llegamos a un punto en que no, tenemos que decir, porque además con esto de la otra cepa y bueno, siempre las novedades que hay en términos de sanitarios, uno no puede arriesgarse, ¿no? Entonces, creo que también la virtualidad favorece a la mayor participación, ¿no? Así que bueno, también de hecho tenemos... hay muchos interesados, te diría, de otras provincias que cada tanto consultan cómo se encamina todo, Totalmente. qué novedades hay y si se realiza o no, ¿viste? Constantemente están por allí Totalmente. averiguando y me parece que tiene que ver con esto que vos estás mencionando. Nos ha acercado a mucha gente de otras provincias, de otras juntas de historia, o sea que esto está muy bueno. Después también hay una serie de conferencias que después te puedo pasar bien por escrito todas las fechas y los horarios para publicar, que se van a hacer durante el mes de julio, atendiendo a los centenarios de algunos pueblos, como por ejemplo Machagay. Creo que se hace algo también en... Machagay es uno y el otro Plaza, que pasan por sus centenarios. Entonces también tenemos la incorporación de 2 miembros nuevos de la Junta de Historia. Uno es Dante Cuadra, geógrafo, y el otro es Gerardo Martínez. Los dos son del interior, entonces también nos entusiasma mucho que la gente de las distintas localidades se vaya incorporando a la Junta, y sus incorporaciones van a implicar conferencias virtuales también. Entonces también esto nos ayuda a difundir la historia de estos poblados, cómo se organizaron, cómo se fundaron, así que bueno, están todas esas actividades. Sumado al trabajo que se está haciendo también con el tema de la provincialización del Chaco. Como estamos recordando los 70 años de la provincialización, se formó una comisión de festejos, de recordatorios, también apoyado, digamos, por el gobierno de la provincia, que está trabajando en una serie de actividades, conferencias, publicaciones, bueno, todo tipo de actividades. Así que ahí también va a haber mucha movida, así que estaremos en contacto para poder, de alguna manera, digamos, difundir lo que está pasando con esto de la provincialización. Sí, la verdad que está muy bueno, Laura, lo que estás comentando, lo que estás diciendo, sí, por todas las actividades y por esto que mencionás recién, sí, de los preparativos y demás para un nuevo aniversario de nuestra provincia, que es muy joven. Sí, y sobre todo que creo que va a haber participación de muchas localidades, de muchos actores que tienen también para contar, porque no es solo el hecho de la provincialización, sino creo que todo lo que conduce a ese momento histórico. Entonces todo lo que es historia del Chaco, digamos, lleva a ese proceso, ¿no? Así que bueno, para ir recordando y fortaleciendo también un poco, ¿no? Totalmente, y conectando también a todas las localidades, a todos los interesados en los temas históricos. Y ver cuántas cosas en comunes tenemos también entre cada una de las localidades. Totalmente, por eso esto de la provincialización se va a desarrollar durante todo un año de recordatorios y festejos, ¿no? Empezó ahora y terminará el 8 de agosto del año que viene. Entonces creo que va a haber oportunidad de hacer muchas actividades. De hecho hay muchas instituciones comprometidas para trabajar en conjunto, así que bueno, va a haber novedades interesantes en ese aspecto también. Muy bueno, la verdad, buenísimo, Laura. Bueno, y hoy es una fecha importante, ¿no? 205 años de la Declaración de la Independencia, y dijimos, vamos a llamarla a Laura, para que nos cuente un poco el contexto y cómo se desencadenó y llegamos a lo que es hoy, ¿no? 205 años de celebrar, recordar y conmemorar también la independencia.
Sí, bueno, es una fecha interesante para reflexionar, para pensarla. Y nosotros tenemos también como dos fechas claves, ¿no? El 25 de mayo de 1810 y 6 años después ya la declaración de la independencia. Entonces, bueno, leyendo un poco en estos días, siempre que uno se acerca a una fecha empieza a leer otra vez, bueno, qué dijeron los autores, qué repercusiones tuvo esta fecha. Quizás el 9 de julio no tuvo la misma repercusión en la población en ese momento que quizás el 25 de mayo, donde fue el primer momento de pensar en la conformación de un gobierno propio, aunque dependiente todavía de España, pero con un contexto bastante desolador, ¿no? Esto del rey prisionero, de los franceses en España, y a partir de allí un proceso interesantísimo de 6 años, donde se empiezan a ensayar gobiernos, se empieza a pensar una forma de gobierno, la guerra de la independencia, el plan continental de San Martín, también todo el desarrollo militar y el ejército de Belgrano, o sea, distintos frentes que van surgiendo hasta llegar a ese congreso de Tucumán en 1810, que justamente se organiza en Tucumán por estos problemas que ya había de tratar de descentralizar todas las acciones desde Buenos Aires, y ese día específico en que se define, se firma un acta y se establece la independencia de las Provincias Unidas, de España y de toda otra dominación extranjera, ¿no? Que eso es lo que dice el acta. Entonces, un proceso lógico. Algunos autores dicen una madurez política, era el momento correcto para declarar la independencia, porque quizás otros territorios declararon primero la independencia y después iniciaron todo el proceso de conformación, de gobiernos, constituciones y demás, y volvieron a ser invadidos o reconquistados por los españoles. En cambio, acá se dio un proceso bastante diferente, donde paulatinamente se van desarrollando momentos históricos, definiciones de gobierno, esto de un triunvirato, una asamblea, la asamblea del año 13, que fue tan importante por las decisiones que tomaron. Y que poco se la menciona por allí, ¿no, Laura? Exacto, y que fue realmente simbólica en cuanto a la decisión legislativa que tuvieron, definir una moneda, definir una escarapela, una bandera, un himno, y sobre todo tomar algunas definiciones también de tipo social, como la libertad de vientres, no la abolición de la esclavitud ya, pero sí la libertad de vientres, que creo que eso fue también una decisión de avanzada para la época. Entonces había como muchas instancias que estaban gritando por detrás independencia, pero no se había definido, no se había establecido el momento de la independencia. Entonces, San Martín también, cuántas cartas envió diciendo declaren la independencia, declaren, porque esto es lo que nos va a permitir seguir motivando al ejército para la lucha y demás. Bueno, hasta que finalmente ese 9 de julio se firma esa acta, ¿no? De todos modos era como lógico, era un proceso lógico, teníamos que terminar en eso, pero destaco sobre todo que fue el momento oportuno, fue ese momento y quizás lo que permitió que se consolide una situación institucional, política más clara y que impidió que se volvieran a reconquistar estos territorios, y que realmente se logró esa independencia, no solo de la corona española, sino también de cualquier otro que quiera llegar a estas tierras, ¿no? Entonces, creo que hay que destacar eso, la madurez política de los representantes, cómo se pensó esa revolución desde 1810, fue el momento justo, claro, y permitió también consolidar todo lo que se estaba definiendo a nivel político, económico, leyes y demás, para seguir construyendo, aunque después vinieron, por supuesto, guerras civiles, otra vez unitarios, federales y una serie de conflictos internos que nos llevaron también a seguir madurando políticamente, pero la decisión de la independencia creo que fue muy acertada y en el momento preciso. Algunos autores dicen tenía que ser en 1816. Fue el momento específico, claro, como para poder tener esa definición como país que nos va a dar posteriormente
esa declaración de la independencia, ¿no? Y además, como vos mencionás, Laura, también con un contexto muy convulsionado y muy particular, ¿no? Porque a veces se lo deja de lado o no se menciona, pero que ha tenido sus aristas en cada uno de los países del continente latinoamericano. Totalmente, porque además es un momento en que, bueno, los franceses se habían ido de España, se habían sido expulsados de España, el rey volvió a su lugar y había decidido volver a atacar y reconquistar los territorios. Había problemas en Chile, en Venezuela, en México, Sí. o sea, hay todo un contexto de mucha convulsión y no olvidemos internamente que está todo el proceso de Artigas también, Claro. la Liga de los Pueblos Libres, bueno, una serie de cuestiones que había que definir. Sí, es el momento tener un acta donde se declare la independencia y a partir de allí seguir trabajando en pos de este proyecto, ¿no? El Congreso siguió sesionando, después de hecho se trasladó a Buenos Aires y siguió sesionando hasta 1820, pero creo que es un contexto que permitió definir ya esa declaración y pensar, bueno, cómo seguir con la cuestión de la organización política de estas provincias unidas en ese momento, ¿no? Y que además, Laura, no era fácil en este contexto que estás mencionando vos, pensar también en un diseño, un bosquejo y casi en un proyecto de organización, digo, ¿no? Porque tenemos que ver las distancias, las lejanías, las realidades del interior, bueno, la verdad que había muchas cosas por construir. Totalmente, aparte mucho se habla de las discusiones dentro del Congreso, si monarquía constitucional, si qué otras formas, y realmente los congresistas pensaban en la monarquía porque era lo más conocido, era lo que tenían, lo que habían tenido siempre, ¿no? Y no había una mirada negativa hacia la monarquía, sino bueno, cómo se la implementaba. Entonces discutían mucho sobre una monarquía constitucional, pero la idea de república todavía no estaba muy vigente, ¿no? Recordemos el planteo de Belgrano, de la monarquía incaica, o sea, y también otra cosa que me parece interesante destacar es la mirada que tenían estos congresistas y estos políticos de esta época con respecto a la inclusión de toda la población, porque la mirada hacia los pueblos originarios es muy importante. El acta de la independencia también se redacta en aymara y en quechua, entonces eso habla de la necesidad de inclusión, de la incorporación, y creo que toda esta mirada inclusiva de estos personajes en esta época después se fue deteriorando un poco ya para la época de la generación del 80, donde empieza todo este proceso de mirar a Europa, de rechazar lo autóctono. Entonces, qué interesante volver a 1816, pensar en esas perspectivas de inclusión social que tenían de los distintos grupos que conformaban este territorio y repensar, ¿no? Qué pasaba en ese momento y cómo estamos ahora con respecto a eso, esa recuperación que hubo en estos últimos años, sobre todo de pensar en una Argentina más diversa, más inclusiva, con la atención a todas las minorías y diversidades que podamos tener, ¿no? Claro, propio de esos vaivenes que se van dando en los procesos históricos, ¿no? De avances y retrocesos. Sí, porque cuando empezó todo el proceso independentista, Mayo, y después también el proceso de la declaración de la independencia, había siempre un interés por todos los grupos indígenas o distintos grupos. Por ahí el tema afrodescendiente es más relegado, pero ya estuvo la libertad de vientres de 1813 que mencionábamos recién, ¿no? Entonces también había un interés de abolir paulatinamente la esclavitud, o sea, había preocupaciones por la cuestión social, que después fueron un poco retrocediendo en algunos momentos y qué bueno mirar ya también eso de con 2 siglos que pasaron esas miradas y esos pensamientos, ¿no? La verdad que sí, Laura, y como siempre es muy clara en tu exposición y tu explicación, de manera sencilla y también contundente, ¿no? Para reflexionar, para entender un poco qué es lo que se conmemora hoy o qué es lo que recordamos y pensar en estos detalles que vos mencionás, que a veces pensamos que son temáticas nuevas o propios de gobernantes de turnos, pero que en su momento ya fueron tenidos en cuenta y fueron tratados. Y después, bueno, las realidades, como vos mencionaste, que fueron sucediéndose a lo largo de la historia, en esta construcción del Estado-Nación, algunas fueron desapareciendo de la agenda, ¿no?
Totalmente. Y bueno, también es muy fácil poder conversar contigo porque vos también sos profesor en historia, entonces bueno, podemos tener un diálogo también con otras miradas, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, pero más allá de eso, yo acá vendría a ser tu alumno, yo estoy escuchando. No, somos colegas. Porque está bueno, ¿no? Porque viste que siempre hablamos o nos encasillan a los que nos dedicamos a la historia que hay determinada fecha que sí o sí vos lo tenés que explicar. Y ponerle que en algún lado es cierto, ¿no? Sí. Pero a veces poder explicar o sintetizar tamaña dimensión de lo que estamos mencionando de una fecha se hace casi una cuesta arriba y es un gran desafío, no solo a la hora de explicarlo a nuestros alumnos, sino también de poder explicar en un medio a aquellos que nos escuchan. Claro, y eso que no es están muy en importante, sí, sobre todo hoy en día los medios se ocupan mucho de estas fechas y de tratar de pensarlas así con una mirada más de divulgación, ¿no? Que cómo Claro. poder llegar a la gente sin tanta fecha, nombre o situación así complicada de explicación, sino más bien, bueno, a ver, Sí, de cómo poder entender, repercutió. digamos, ese proceso histórico de ese Sí, hecho, ¿no? Puntual. así es. Que es por ahí lo que más cuesta, como vos decís. A veces, cuando tenemos que analizar un hecho cotidiano que es coetáneo a nosotros, nos es difícil también, ¿no? Digo, porque hay una variedad o un sinfín de cuestiones para analizar. Y bueno, la historia te lleva a eso también. O sea, más allá de la fecha, bueno, hay que ver los inconvenientes políticos, los intereses económicos, bueno, las cuestiones sociales, como un poco las mencionaste allí. Sí, sobre todo que ningún tema está cerrado, Claro. ¿no? Que por ahí nosotros pensamos, bueno, ¿qué podemos decir de nuevo de la independencia o de, bueno, determinado hecho histórico? Y siempre hay algo nuevo, siempre hay una mirada, una nueva documentación que aparece, una nueva reflexión. Entonces creo que la tarea del historiador también es clave en esto, ¿no? La interpretación que hace de un determinado hecho histórico y la posibilidad, la necesidad de comunicarlo de una manera clara y para toda la sociedad, ¿no? Porque lo que el historiador debe entender es que debe escribir para la gente, porque muchas veces se escribe para los otros historiadores o para los colegas o para quien va a evaluar un trabajo, pero en realidad el fin es la gente, ¿no? Entonces el historiador tiene que preocuparse por esa tarea social, sobre todo que tiene, que es la de poder llegar a la gente con la explicación de su pasado, que no es más que tratar de entender el presente y ver cómo nos manejamos hacia el futuro, ¿no? Claro, la tarea y entender también esto, ¿no? La variedad que tenemos hoy en la conformación de nuestro país, que hablamos de una provincia como la nuestra con 70 años y tenemos provincias vecinas que tienen más de 400 años, ¿no? Así es, y una independencia de 200. Y algunos dirán, bueno, ¿de qué están hablando? ¿No? Llega un punto que si no lo explicás es poco razonable. Y también insertar a nuestra región en esa historia, ¿no? Porque a veces dicen, no, porque el Chaco no existía en ese momento. No, sí, el Chaco existía y estaba poblado y había habitantes que quizás no participaron en ese congreso, pero tenían también una presencia a través de diferentes acciones en esa historia. Si uno piensa, bueno, en esos caminos, en ese tránsito hacia Tucumán, bueno, allí estuvieron presentes también los avipones, los mocovíes en el camino a Santa Fe, reclamando también esa cuestión de la invasión permanente de la sociedad colonial hacia sus tierras. Entonces, bueno, es solamente una cuestión de empezar a relacionar y a incluir a las distintas regiones para entender que todo estaba relacionado, vinculado y que formaba parte de la construcción de esta nación que estaba ahí iniciando, ¿no? Claro, y que el centro y norte del país, como lo conocemos hoy, fue sumamente importante en todos estos procesos, digo, de lucha, de la declaración de la independencia, y bueno, hoy otra vez luchando por allí en esas asimetrías que quedan, ¿no? Totalmente. El tema creo yo, lo que mencionábamos hoy, que el acta dice la independencia de España y de toda dominación extranjera, también nos lleva a pensar en el tema cultural, esto de la dominación cultural a través del rechazo que muchas veces nosotros hacemos de lo autóctono, de lo nacional, de lo local. Entonces, todo esto también creo que estos hombres lo pensaron y qué pena que lo fuimos abandonando con el tiempo,
tiempo, aunque por supuesto siempre hay posibilidades de repensarnos como nación, ¿no? ¿Cuál es nuestra identidad? Sí. ¿Qué queremos hacer como país? Como qué tenemos como propio? Ujú. Y reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces también Esa es gran interesante que disyuntiva, ¿no? Entre la diversidad y que por allí separa a muchos, pero que también nos enriquece, ¿no? totalmente. Entonces son fechas que me parece que son interesantes para la reflexión, ¿no? Ujú. Siempre es bueno reflexionar en qué lugar estamos 205 años después de esta declaración, Sí, cómo pensaban estos hombres, qué reflexiones hacían y bueno, qué pasó en el camino y qué nos podemos plantear nosotros a futuro también, ¿no? tal cual. Bueno, Laura, te agradezco muchísimo por estos minutos, por prestarte a charlar con nosotros y darnos una reflexión, un análisis sobre esta fecha tan particular y tan importante. De vez en cuando nos hace bien. No, yo les agradezco a ustedes, especialmente por esta comunicación y bueno, siempre es bueno pensar en estas fechas Mm, sobre nuestro país, sobre nuestra provincia. También esto de la pandemia nos ha afectado a todos, nos ha hecho también reflexionar sobre nuestras formas de vida, nuestra responsabilidad, así que bueno, ahí estamos, camino al encuentro con esta nueva realidad. tal cual. Bueno, Laura, ya sabes que como siempre estás invitada acá, no solo para hablar de una fecha histórica, sino también para lo que necesites, ¿no? Bueno, Comunicar, muchísimas difundir. gracias. Así que ya sabes que estamos Muchísimas gracias. a disposición. Te agradezco que Bueno, tenga una feliz vacación. No sé si vas a vacacionar mucho, ¿sí? Esperemos que descanses y al menos. un poco vamos a descansar y un poco vamos a ponernos al día con las cosas atrasadas. Claro, cosas difíciles, estaba por decir en vos que descanses, pero Sí. bueno. Bueno, Al menos están los deseos, después se verá qué se ahí hace. está. Sí, hay que descansar también un poquito. Bueno, Laura, que sigas bien. Un Bueno, un abrazo y saludo saludo a la para familia. todos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí estábamos entonces en comunicación telefónica desde la capital chaqueña, dialogando con María Laura Salina, profesora de la Universidad de la UNI de nuestra provincia, doctora, sí, magíster, licenciada en Historia.